pasa cuando policías corruptos finalmente se encuentran con la persona equivocada. En este video profundizaremos en encuentros donde las personas hacen valer sus derechos al tratar con los agentes del orden. Vamos a explorar estas situaciones en mayor detalle para comprender mejor las complejidades y matices que pueden surgir durante tales interacciones. Defender y proteger los derechos de uno al involucrarse con la policía es un aspecto fundamental de una sociedad democrática. Ahora vamos a profundizar en algunos ejemplos donde las personas hacen valer sus derechos al tratar con los agentes del orden, demostrando que en ocasiones son los oficiales quienes pueden encontrarse en situaciones complicadas debido a sus acciones y decisiones. En el primer escenario, el encuentro comenzó con un oficial de policía acercándose a una persona que estaba grabando abiertamente su acción. El oficial inmediatamente pidió la identificación y la fecha de nacimiento de la persona, lo que generó dudas sobre la motivación del oficial. La persona, muy consciente de sus derechos, se negó a proporcionar esta información personal, explicando que estaban protegidos por su derecho a la privacidad. A pesar del comportamiento educado y respetuoso de la persona, el oficial continuó insistiendo en pedir su identificación y fecha de nacimiento. Sin embargo, la persona se mantuvo firme, argumentando que su derecho a la privacidad y a no incriminarse eran derechos fundamentales. Sobre tu cámara, puedes grabarme, pero los civiles no tienen que ser grabados. Veremos cuando llegue el supervisor. ¿Por qué sigues acercándote? Se va a meter en el tráfico. Tendré que detenerlo si se mete en el tráfico. En el transcurso de la interacción, la persona informó al oficial que estaban transmitiendo en vivo el encuentro a una audiencia de miles de personas. Esta transparencia fue una herramienta poderosa para asegurar la responsabilidad y prevenir cualquier posible abuso de autoridad. La situación se volvió cada vez más tensa cuando el oficial amenazó con arrestar a la persona por no cumplir con sus demandas. La respuesta de la persona fue firme, afirmando que no habían cometido ninguna infracción y acusando al oficial de intentar tomar represalias contra ellos por sus palabras o acciones previas. Durante este intercambio, la persona llamó la atención sobre el lenguaje corporal agresivo del oficial y la negativa a proporcionar una razón clara para la detención, dejando claro que estaban bien preparados para defender sus derechos. Al final, el oficial decidió emitir una multa al individuo, quien la dejó volar simbólicamente. Esta acción subrayó el compromiso del individuo de defender sus derechos y la afirmación de que cualquier arresto pondría en peligro la inmunidad calificada del oficial. En otro caso, el encuentro comenzó con un oficial de policía deteniendo a un automovilista. El tono y la actitud del oficial fueron inmediatamente poco acogedores y poco profesionales, estableciendo un tono negativo para la interacción. El automovilista, comprensiblemente incómodo con el comportamiento del oficial, pidió saber el motivo de la detención. Sin embargo, el oficial no proporcionó una explicación clara. La falta de transparencia en el comportamiento del oficial generó preocupaciones para el automovilista, quien buscaba claridad y un trato respetuoso durante el encuentro. La situación tomó un giro preocupante cuando el oficial supuestamente llamó perdedor al automovilista, un comentario poco profesional y despectivo. Aunque no fue capturado en cámara, el automovilista afirmó que este insulto había ocurrido. El oficial negó vehementemente haber usado tal lenguaje. A medida que continuaba el intercambio, el automovilista tomó la iniciativa de solicitar la presencia de un supervisor, creyendo que un oficial de mayor rango podría aportar una perspectiva más razonable a la situación. Sin embargo, la conducta del oficial escaló ya que insistía en detener al automovilista por filmar cerca del vehículo policial, aunque esto estaba dentro de los derechos del individuo. Surgió un desacuerdo sobre la legalidad de tales acciones, con el automovilista citando la ley que requiere que los oficiales se identifiquen cuando se les solicita legalmente. Esto aumentó aún más la tensión entre las dos partes. La interacción se volvió más intensa con la llegada de otro vehículo policial, que inicialmente se asumió que era un supervisor. Sin embargo, el oficial original continuó acosando al automovilista, afirmando que filmar era ilegal. Finalmente, la situación terminó cuando otros oficiales proporcionaron sus nombres y números de placa. El oficial original se fue de la escena, pero no antes de que tuviera lugar una interacción incómoda y confrontacional. En otro evento, el encuentro involucró a un oficial de policía que había detenido a un individuo. El oficial solicitó de inmediato la licencia de conducir del individuo, pero el individuo cuestionó el motivo de la detención. Licencia de conducir y prueba de seguro. Te gané los tambores anoche, amigo. No, ¿qué hice? Primero, ¿por qué me detuviste? ¿Falta comida? No, ¿por qué te detuvo? Dime eso primero. Lo siento, déjame explicar algo. Amigo, no estoy seguro. Sé la ley. No, dime, ¿por qué me detuviste?
No tengo que decirlo. Esta simple consulta fue recibida con una negativa a proporcionar una respuesta clara. La situación se intensificó cuando el oficial intentó sacar físicamente al individuo de su vehículo. Esta acción fue particularmente preocupante, ya que parecía ser un uso desproporcionado de la fuerza, dadas las circunstancias. La tensión aumentó aún más cuando el oficial amenazó con usar una pistola Taser. La amenaza fue una escalada significativa en el encuentro y se percibió como injustificada. A pesar de la creciente presión, el individuo se mantuvo firme en su negativa a cumplir con lo que creía que era un uso injustificado de la autoridad. El individuo argumentó que no había una razón válida para la detención, subrayando su determinación de defender sus derechos y cuestionar las acciones del oficial. Esto llevó a un punto muerto, con ambas partes manteniendo firmemente sus posiciones. Finalmente, el oficial decidió emitir una multa al individuo, quien optó por no escalar más la situación y aceptó la multa. En otro caso, una persona estaba conduciendo su vehículo en una vía pública cuando fue detenida por un oficial de policía. La razón inicial del oficial para la detención no estaba clara, ya que no informó de inmediato al conductor sobre la violación o el propósito de la detención. Esta falta de transparencia fue una fuente de frustración para el conductor. Al acercarse al vehículo, el oficial exigió la identificación y el registro del conductor. El conductor, plenamente consciente de sus derechos, preguntó sobre la razón de la detención antes de cumplir con las solicitudes del oficial. Estaban buscando una explicación clara de la violación que llevó a la detención. El encuentro tomó un giro preocupante cuando el oficial preguntó al conductor si tenía drogas o armas en el vehículo. Esta pregunta generó preocupaciones sobre una búsqueda y confiscación injustificada, ya que el oficial no había establecido una causa probable o proporcionado una razón legítima para la consulta. El conductor, defendiendo sus derechos, se negó a consentir una búsqueda de su vehículo. Cuestionaron los motivos del oficial e insistieron en que el oficial primero debería explicar la razón de la detención y cualquier posible violación antes de proceder. Esta postura de principios subrayó el compromiso del conductor de salvaguardar sus derechos de la Cuarta Enmienda contra búsquedas y confiscaciones irrazonables. La insistencia continua del oficial en registrar el vehículo, a pesar de la ausencia de causa probable, intensificó la situación. El conductor mantuvo firmemente que el oficial necesitaba respetar sus derechos constitucionales. A pesar del intercambio tenso, el compromiso del conductor con sus derechos prevaleció. El oficial finalmente decidió emitir una multa por una infracción menor de tráfico, concluyendo el encuentro sin una búsqueda del vehículo. Esa es la propuesta, y viene después de que tanto Oklahoma como Florida aprobaran leyes que podrían castigar a las personas por publicar videos en línea que incluyan información personal de los oficiales. Ahora, Valerie Castro con la iniciativa para restringir las grabaciones. En otro caso, un individuo estaba ejerciendo pacíficamente sus derechos de la Primera Enmienda grabando una manifestación pública en el parque de la ciudad. La manifestación involucraba a un grupo de activistas protestando por un tema local. La persona que grababa, en adelante referido como el filmador, no participaba directamente en la protesta, pero estaba allí para documentar el evento como un ciudadano preocupado y periodista aficionado. Mientras el filmador capturaba imágenes de la protesta con su cámara, un oficial de policía se acercó y cuestionó su presencia. La consulta del oficial giraba en torno al motivo de la grabación y le exigió identificación. El filmador, consciente de sus derechos, explicó calmadamente que estaba ejerciendo sus derechos de la Primera Enmienda al documentar un evento público y que no necesitaba proporcionar identificación a menos que hubiera sospecha razonable de actividad criminal. El oficial siguió presionando al filmador para que le mostrara su identificación, sugiriendo incluso que grabar la protesta podría ser interpretado como un comportamiento sospechoso. El filmador se mantuvo firme, enfatizando que el acto de grabar en un espacio público estaba protegido por la Primera Enmienda. También le recordó al oficial que no existía una sospecha razonable que justificara una verificación de identificación. A medida que la interacción continuaba, un segundo oficial llegó al lugar. Los dos oficiales conversaron brevemente, aparentemente discutiendo la legalidad de la situación. A pesar de su escepticismo inicial, finalmente reconocieron el derecho del filmador a grabar la protesta y se abstuvieron de solicitar identificación. Los 5 casos presentados subrayan colectivamente la importancia fundamental de entender y ejercer los propios derechos al enfrentar a oficiales de la ley. Independientemente de las circunstancias específicas, estos casos resaltan la significancia del conocimiento individual, la compostura y la determinación para defender los derechos constitucionales y asegurar la transparencia y responsabilidad en las interacciones con las fuerzas del orden. Una lección general de estos casos es que conocer los propios derechos es una herramienta poderosa para proteger las libertades individuales. Estos derechos incluyen la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables,
el derecho de la Quinta Enmienda a permanecer en silencio y tener un abogado presente durante los interrogatorios, y la garantía de la Primera Enmienda de la libertad de expresión y el derecho a grabar eventos públicos. Estos derechos son la base de una sociedad justa y democrática y sirven como salvaguardias esenciales contra posibles abusos de poder. Además, estos casos ilustran los diversos contextos en los que se pueden ejercer estos derechos. Desde controles de tráfico e interrogatorios policiales hasta la documentación de eventos públicos y protestas, las personas deben estar preparadas para hacer valer sus derechos en diversas circunstancias. En cada caso, las personas mostraron una capacidad notable para mantenerse calmadas, seguras e informadas, asegurando así que sus derechos fueran respetados.